llevar esta nota. Sinceramente no sé cómo la voy a llevar porque es una nota que para mí es profundísima en un montón de aspectos. Algún día voy a escribir un libro, no va a ser hoy, y voy a contar un poco de esa historia que ha sido por momentos difíciles, que tiene que ver con la situación de discapacidad que nos ha tocado vivir. Y este hombre, este señor llamado Alejandro Apo, me motivó sin saberlo a miles y miles de kilómetros. Yo viví en Tres Arroyos, en provincia de Buenos Aires, mando un abrazo grande a la gente de la ciudad. Y lo escuchábamos a Apo cuando podíamos, porque tampoco era que había tantos satélites, ni mucho menos en aquel entonces, hablamos de principios de los 80. Y Apo, de repente, por aquel entonces, empezó a laburar los sábados a la tarde. ¿En qué época empezaste los sábados a la tarde? Los sábados empecé... ¿Te acordás? Gracias por la invitación. Por favor. Y agradezco mucho lo que dijeron con Eduardo. La verdad, dije. Quiero y respeto mucho. Me inhibieron, así que a mí me va a costar el reportaje. Y empezó el programa, empezó en diciembre del 95, se llamaba Todo el verano en un día, cuando Víctor Hugo, yo vuelvo a Continental y me dice, la radio no quiere ya transmitir los partidos del Nacional B, del todo el ascenso. Me dice, pero quiere dar información. ¿Por qué ahora que vos volviste a la radio, yo me había ido en el 90 y volví en el 95 a Continental, me dice, ¿por qué no armamos un programa? Hemos hecho programas de verano con locutores, locutoras. Eso te iba a decir, yo he escuchado cosas humoristas, antes de los 90. Sí, pero nunca quedaron como para continuar. La radio después le decía, está bien como programa de verano, pero sigue en las transmisiones de Nacional B, que hacíamos nosotros. Entonces la radio le decía, no, pero no queremos transmitir el fútbol, queremos dar información, la radio tiene otro perfil, ¿por qué no encontramos un programa? Y ahí me dice, ¿qué se te ocurriría hacer un sábado a la tarde? Le digo, ¿sabes? Lo primero que se me ocurre cuando me lo decís así, le digo a Víctor Hugo, es un programa para mí. ¿Cómo? Le digo, pero no en el sentido egocéntrico, sino en el sentido de representar una generación. Es decir, mis ídolos en fútbol, ¿quiénes eran? Eran Pastoriza, Lozonega, Ratín, el Racing del 66. Yo soy nacido en la mitad de la década del 50. Soy nacido en diciembre del 54. Entonces digo, toda esa nostalgia de los 60 y los 70 transmitida a través de la música, de la literatura, de lo que podamos conseguir, porque en ese momento no había lo que hay ahora, No, por de supuesto. literatura futbolera. Y le digo, además vamos a tener una ventaja, como no va a haber avisos de entrada, yo, por ejemplo, me pongo a hablar con Pizzuti, que yo no lo vi jugar a Pizzuti, pero que lo disfruté como entrenador, porque fue un entrenador destacado y ganador. Y le digo, pero voy a poder hablar una hora con Pizzuti. Pues no va nada que te corte, no va de tanda, no va nada. Entonces se empezó a desplegar un programa que tenía una charla con el Pato Pastoriza de una hora, con Basile de una hora, con Madurga de una hora. Y después hablar con los viejos jugadores, con los jugadores que yo no vi, que, bueno, ahí tengo una anécdota que creo que vos conocés al haber sido oyente, con Mamucho Martino. Sí, pero contale. Hablando del Papa, la conocés. Yo le decía siempre a Martino, porque yo presenté un tramo del Caño 14, aquel templo de tango que había, y donde actuó Troilo y Juárez y Goyeneche, y en algún momento tuve que reemplazar a un locutor y yo hice de animador ahí, y después elegí quedarme en el periodismo deportivo porque me habían ofrecido continuar, hubiera sido un animador, hubiera sido más parecido a las historias de los clásicos animadores que de los comentaristas de fútbol. Pero elegí no, quedarme en el fútbol. Vamos a seguir con la historia que está buena, después te voy a preguntar algo sobre eso. Pero vamos a Dale. seguir Y ahí bueno, entonces estaba en Calgado y lo veía Martino todos los días, gran jugador de San Lorenzo, el equipo del 46, ese que admira tanto el Papa Francisco, hablando de fútbol y de su pasión por San Lorenzo, de Farro, Portoni, Martino, Silva, Imbeloni. Y entonces siempre le decía, Martino, yo soy un desgraciado porque no lo vi jugar a usted. Yo daría años de mi vida, porque me decían que usted tiraba unas paredes con Pontoni, que era un jugador extraordinario, y a tantos de su generación que yo no vi. Se sonreía y nunca me decía nada. Y un día, caminando para presentar un libro de Diego Lucero, un hombre le dijo, lo paró en la calle y yo iba al lado de él,
lo paró en la calle y le dijo, yo vi una jugada suya que fue de una maestría y se la quiero contar. Se la contó, le agradeció Martino. Cuando terminó le digo, ve por qué yo soy un desgraciado y no lo vi jugar a usted por lo que dijo el hombre. Y Martino me miró muy modesto, muy humilde, una persona deliciosa, me miró y me dijo, pibe, mucho mejor que no me viste jugar a mí porque ahora tendrías 80 años y no 50 como tenés. Claro, porque si yo lo hubiera visto jugar a él, ahora tendría muchísimos años. Fue un extraordinario futbolista. Y bueno, ese programa lo que generó fue que de entrada la gente empezó a ver que había un cuento de Fontana Rosa, un poema de Héctor Negro, que yo hablaba con Rulli o con Cárdenas media hora. Y después saltaba y me encontraba con Zárate, el puntero de River y de Banfield. Y después contaba una anécdota grabada o la Articoechea de la etapa de Bilardo. Y se juntó un programa y se hizo, sobre todo en esos lugares. Yo fui a Tres Arroyos con mi espectáculo y el fútbol contó un cuento. Bueno, empezó a difundirse de una manera que nunca esperábamos. Y bueno, es un programa que lo sigo haciendo, ahora en Radio Madre. Lo disfruto mucho, lo voy a hacer en Radio El Mundo. Dale el horario a la gente para que lo puedan escuchar. De 15 a 17 todos los sábados. En Radio Madre, todo con afecto. El dial AM 530. AM 530, ahí lo encontrás al gran maestro. Pero yo tengo que preguntarte algo que te tengo que meter un poco en el fútbol y un poco en la política también. ¿Cómo no? ¿Cómo ves todo este despiole que hay por los fondos del fútbol para todos? Y que tanto los grupos concentrados atacan siempre al gobierno nacional a través del fútbol para todos. ¿Qué es lo que tanto les molesta del fútbol para todos? ¿Es la plata o es la pérdida del negocio? La pérdida del negocio. Lo han manifestado casi directamente, están enojados hasta la locura. Cuando vos le tocas, ustedes estaban hablando recién de un mundo más inclusivo, de todos los avances que este gobierno ha dado, de la bronca que genera en el capitalismo que el país no sea un país de los ventajeros, de los especuladores, de los fondos buitre, de los tipos que propagan que todos estemos en situaciones de necesidad y no en situación de tranquilidad. Bueno, ellos son iguales. Ellos habían hecho un fútbol para pocos, para los que podían pagar, nada más que para eso. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando Kirchner les dice, no, el fútbol va a ser para todos. Cuando Grondona hace el cambio de haberle dado aquella llave de oro a los empresarios, primero Ávila y después el Grupo Clarín, que tenían todo el negocio del fútbol, bueno, la plata que han hecho es una plata que no hay ceros. No tiene dimensión. No tiene dimensión, no hay manera. Me acuerdo la época que algunos periodistas le preguntaban a Víctor Hugo todos los juicios que iban a venir con la AFA, ¿cómo van a venir juicios para un lugar donde te han beneficiado? Tenían vidas hermosas en Mónaco, llenos de plata y qué sé yo, porque han hecho el negocio grande de todos los cables. Y además ya resueltas. Ya resueltas, vidas, pero vidas de hijos, nietos, A eso me refiero. Exactamente, entonces, ¿cómo le van a hacer juicio? Nadie le hizo ningún juicio de nada, porque acá era un negocio que estaba beneficiando a todos. Cuando Grondona cambia, decide aceptar lo que le dice Kirchner y la presidenta de la Nación actual, y todo el grupo, y le dice, el fútbol se distribuye, lo hace el Estado, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo primero que hacen ellos es denunciar esa política, porque es salir del mundo de las ventajas. ¿Qué es lo que pasó? De cualquier manera hay algunas críticas en el devenir del fútbol para todos, porque se asoció mucho a torneos, a Bursaco y a todo ese tema. Seguían estando metidos, digamos. Y seguían estando porque hacen el Nacional B, la gente lo sabe, todavía lo hacen con los periodistas del Nacional B. Y eso es lo que generó algunas de cosas que desnaturalizaron un poco. Pero la base, la idea clara está desarrollada por este fútbol para todos, que para mí es un orgullo. Es distribuir la palabra, darle posibilidades a todos, simplemente que todo el mundo pueda recuperar un patrimonio cultural que es el fútbol argentino en la televisión de todas las casas del país. ¿Te sentís libre, periodísticamente hablando? ¿Libre en qué sentido lo Libre decís? de comunicar, libre de decir, libre de soñar. Absolutamente. Periodísticamente hablando. Absolutamente. Totalmente libre. ¿Más que en otros tiempos? Expreso claramente lo que siento, muchas veces discrepo con situaciones que pueden resultar incómodas,
nadie nunca me dijo absolutamente nada en este tiempo que fuera enojoso o sentí que alguien me podía impedir decir alguna cosa que pensara. ¿Qué te faltó hacer en los medios? ¿Qué no hiciste que te hubiera gustado o qué te falta todavía por delante? Volver a comentar con Víctor Hugo en la radio fútbol. Estás pidiendo un poco... ¿Por qué? Estás pidiendo un poco... Eso es... La dupla más grande de la historia. No, la dupla más grande de la historia fue Víctor Hugo Ibarra. Néstor Ibarra fue el mejor comentarista. Yo no estoy de acuerdo. Yo acompañé. Con todo respeto a Ibarra, yo no estoy de acuerdo. Yo siempre deseo, porque yo soy de los pocos periodistas deportivos que prefieren la radio a la televisión. Yo soy un hombre de radio. Pero también... Siempre digo una frase, ahora me va a llamar mi mamá, dentro de minutos me va a llamar mi mamá, porque yo digo que al reparto de caras llegué tarde, de 11:30 a 12 ya había pocas para agarrar, y al reparto de voces llegué temprano. Te va a decir... Elegí una sonora, entonces yo soy de la radio, la televisión es para los lindos. La televisión era para los lindos. Bueno, nosotros somos un ejemplo de que la televisión era para los lindos. Vamos, Creo que la televisión es para todos. Se está volviendo inclusiva y somos una muestra. Hoy estamos nosotros dos acá hablando y es verdad. Y casi sin darnos cuenta estamos haciendo televisión. Es verdad. Y hasta te podría decir que con un poquito de esfuerzo podríamos hacer hasta periodismo, mirá. Tanto que hablan de nosotros hacemos periodismo independiente. Bueno, nosotros no hacemos periodismo independiente. Desde mi lado yo no lo quiero hacer. Ajá. Yo quiero decir de qué lugar hablo, para que la gente me conozca como soy y que sepan a quién respondo, por qué respondo y cuáles son mis ideas y cuáles son mis pensamientos más puros. Si no, en realidad no estaría haciendo periodismo, sino que estaría siendo mercenario, y hay varios de esos dando vuelta por las profesiones. Ahora, la pregunta que me faltó es, si yo hoy te doy a manejar un medio, sí. ¿Cómo lo construís? ¿Qué le pones de contenido? Oh, qué pregunta. Jorge, me matás. Yo haría un medio, si vos mañana ¿Qué me falta? das... ¿Vos me das una radio? Lo que quieras. Una radio. ¿Qué falta? Haría... ¿Vos conocés la estructura bien de Todo con Afecto? Sí, bastante. Yo trabajo en secuencias. Sí. Hay una tanda publicitaria, aparece mi voz y dice, ¿qué cuenta Pasarela de Maradona? Y sale Pasarela, la voz de Pasarela grabada, donde cuenta una anécdota de Diego. ¿Sí? Sí, la de y yo así haría la radio, en secuencias. Una radio en secuencias. ¿Que tuviera que ver con qué? ¿Con deporte solamente? Con la vida. Con Lupi contando una anécdota del Grande Chávez, con Pasarela contando cómo hacía jueguito Maradona y que tenían que sacarle la pelota porque si no quedaba eternamente haciendo juego. Con un fragmento de una discusión política donde se muestran los dos países que están en pugna, donde uno defiende una cosa. Yo coincido en que la visualización de un rival político que expresa un país, por ejemplo el que hablábamos recién, que quiere volver al país de las ventajas, de los liberales, de que el más fuerte es el más fuerte y lo impone, me parece muy bien que exprese su idea y que lo diga mucho antes de las elecciones, porque eso es definir el voto de uno y el voto de los otros que tienen que comprometerse con un hombre que quiere, por ejemplo, discriminar. ¿Puedo tomar una puntita de lo que dijiste? Sí. Muchos hablan de amigo, enemigo, Sí. del enfrentamiento, de la grieta. Y yo creo que Apo acaba de dar una clave que a mí me hizo clic en la cabeza en este segundo. Y lo quiero decir para no traicionarme. Rival político. Rival. Hay que volver a la idea de rival político. Se puede rivalizar políticamente, se puede defender un modelo político teniendo a alguien enfrente que no es un enemigo, pero que sí es un rival. Con claridad. La presidenta de la Nación dijo que prefería a Macri, porque los Como otros rival. tienen disfraces que empiezan a decir, no vamos a tocar esto, quédese tranquilo que vamos a dejar, no van a dejar nada. En cambio Macri, ¿qué dice? Privatizo. Chau, olvídate. Sí, igual ahora por Durán Barba se dio vuelta bastante. Dijo que defiende la bandera del peronismo. Bueno, paró un poco Durán Barba porque se le iba todo al diablo. Y bueno, pero hay que reconocer que también Mauricio cambió un pero, poquito el discurso. Pero cuando vos lo entrevistás a fondo, te dice, yo privatizo Aerolíneas. Fútbol para Todos estaba bárbaro como está. Le salió del alma eso. Dijo, estaba bárbaro como estaba. Que vos tenías que... Yo, mirá, Jorge, yo tenía que pagar, porque yo tengo que ver, yo me llego a enfermar.
y tengo que ver los partidos. ¿Cómo Claro. hago? Entonces yo pagaba todo. Vos no sabés, yo me volví rico cuando me empezaron a devolver la plata que no pagaba a Cablevisión. Era impresionante, porque el fútbol para todos me llevaba a esa gente que iba a los bares a pagar un sándwich de 150 mangos para poder ver el River Boca. Te pregunto una que acabas de dejar tirar al pasar, yo te corté sin querer. Vos dijiste, hay rivales políticos o proyectos políticos que buscan discriminar. Sí. ¿Vos crees que buscan discriminar? Entre ricos y pobres, entre feos y Yo lindos. creo que sí. Yo creo que quieren volver al país de los privilegios, que es el que le quitaron. Y eso es una forma de discriminar también. Por supuesto. Si no tenés guita, no entras. Por supuesto. Esta gestión. Yo era pibe, yo era rubio blanco era. Entré un día a un boliche bailable, Azote se llamaba. Y fui yo a preguntar si se podía entrar. Y el tipo me abrió la ventanilla y me dijo, para vos sí hay lugar. Y yo volví y le dije, no hay lugar. Le dije, nos fuimos. Le dije, no nos dejan entrar. Porque el tipo me vio a mí, que yo era rubio, y me dijo, para vos sí hay lugar. Le dije, no, muchachos, nada. Había unas pibas, todo. Le dije, no, vamos a tomar algo por acá. ¿Y el PRO representa un poco esa vuelta a aquel pensamiento retrógrado? Y yo creo que sí, pero lo muestra como es. Nunca voy a olvidar no voy a nombrar a nadie, porque son amigos algunos. No, Yo te puedo discutir algún punto, porque por ejemplo ponen a Michetti como una figura para que le simbolice la inclusión que no hacen después realmente, porque la Ciudad de Buenos Aires a nivel traslado y transporte Nada. para personas con discapacidad es un desastre. No es Y inclusivo. la ponen a Michetti como una imagen, para mí, cómplice, porque no es que a Michetti la utilizan. Michetti es consciente de lo que juega y de cómo lo juega y de a quienes perjudica con eso que juega, pero la utilizan como un mascarón de proa para lo que después en realidad no van a hacer. Qué bueno que ella, a partir de lo que vos decís, que ella mañana se ponga firme interiormente y diga, che, ahora si nos quedamos con la ciudad, si es que puede resolver el tema de la ciudad en cuanto a lo electoral, ¿por qué no profundizamos esta que yo me siento incómoda? Lo puedo decir puertas adentro, ni siquiera puertas afuera. Porque el primer paso para un cambio es la aceptación del cambio. Si vos no aceptás lo que sos, no podés cambiar el resto. Muy bien. Tiene que ver con eso, tiene que ver con aceptar. Pero déjame ilusionarme, Desde que la- alguien puede cambiar. Yo tengo ilusión en que Daniel Scioli, por ejemplo, siendo una persona con discapacidad, con el apoyo de Carlos Zanini, que es un hombre en quien yo coincido que garantiza el proyecto, pueden generar un cambio. Creo que a Scioli lo tenemos que acompañar, pero creo que la posibilidad de cambiar está. Depende de nosotros también, ¿eh? No depende solo de la política. Pero te quiero agradecer, me quedan los 2 últimos minutos. Ha sido un honor tenerte, así que son tuyos. No, mira, primero que me siento muy cómodo, segundo que el valor que tiene como vos calificaste el tipo de periodismo que haces genera esta comodidad que yo estaba charlando como charlo con los muchachos de CN23 y entro y como soy un hombre muy común, muy de barrio, cuento las historias naturalmente y eso lo generás también en el intercambio de la entrevista. No estar dando un examen cuando uno va a un lugar y habla de una cosa, saltamos de un lado a otro y eso te lo agradezco mucho y tenía muchas ganas de venir, así que estoy Hace encantado. muchos años, en el final de un cuento, para que veas que me lo A ver. enseñaste vos, no me acuerdo de quién era el cuento, pero vos dijiste, cerrando el cuento y cerrando el programa, dijiste, la vida es mucho más fácil, señores. Y yo me di cuenta que esto que decís que se genera porque la vida es mucho más fácil. Y aprendimos que vivir es eso, solo vivir. No tiene tanta ciencia. Así que gracias por habernos enseñado tanto a tantos. Antonio Gala dijo una vez, la vida no es ni maravillosa, ni extraordinaria, ni trágica, es única. Con eso cerramos, nos vemos la semana que viene. Buena vida para todos. Me voy emocionado de este programa. Chao. Recital de rock and roll del